¿Qué es estos pelos? Ah, como la vida, Dani. El pelo está como la vida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, súper, Airán, feliz de estar aquí contigo. Qué dicha. Amén, amén, por fin, por fin. Eso es lo bonito de las redes sociales. Tiene un lado bueno, señores, y es que Sí, va empezando a ser como un rosario de personas, una conexión, ¿no? Como una pepita total. tras de otra y nos va conectando. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Emanuel para enamorarse. Gracias. Feliz. Yo creo que lo hemos hablado mucho, lo compartimos. Creo que en esos tiempos de Dios perfectos, que todas las cosas se dieron como se tenían que dar, hoy estamos aquí después de un maravilloso encuentro que tuvimos las dos y creo que hay algo que tú y yo nos encanta y es poder enamorar a la gente del amor de Dios, de todo lo que nos rodea. Tratamos de ver el lado bueno de las cosas y creo que si las redes sociales sirven para que nosotros podamos seguir enamorando al mundo de Dios de la manera como Él nos enamoró a nosotros, qué belleza. Qué lindo, no, gracias. Definitivamente te tengo que confesar algo, yo te he estoqueado, te he estoqueado. Soy tóxica, yo soy tóxica. Tengo eso de Eva, del Viejo Testamento. No, porque, ¿sabes qué me parece chévere? Que la gente tiene este concepto de que cuando uno va a seguir a Dios se vuelve ¿Cierto? aburrido, todo mojigato, no, y uno no deja de ser uno. Yo creo que uno encuentra más bien su verdadera esencia. Y yo te veo que eres madre, que eres esposa, que sigues con tu vida, que sigues en la televisión, pero que también se viste bonito, que eres bella. Y no es como que ocultarnos, sino más bien usarlo, pero para darle gloria a Dios. O sea, ¿qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos dio? Entonces, te felicito porque eso atrae a gente, que es nuestra misión, como tú muy bien lo decías. Fíjate que cuando nosotros nos encontramos cuando, cuando estuvimos en el encuentro Mm, del retiro de sanación interior para mujeres, yo siempre me preguntaba por qué voy a hacer yo allá. mm, Y fue como empecé mi retiro, porque ahora que tú lo dices, eh, me puse a ver que lo más seguro tengo mucho en común con muchas mujeres que estamos en el camino de cómo ser mamá, de cómo ser esposa, pero al mismo tiempo cómo ser mujer, al mismo tiempo cómo emprender, cómo tener nuestra vida. Y yo le decía al padre, padre, pero ¿por qué yo? A ver, yo no vengo de una vida difícil, no he abortado, no vengo de las drogas, no vengo de una vida difícil, o sea, he tenido mis altos y mis bajos como cualquier no, persona, pero ¿de qué testimonio voy a hablar? Y al final yo siempre siento que cuando uno va y da testimonio, uno siempre sale con algo nuevo en el corazón. O sea, mm, parece que el testimonio que tú aparentemente vas a dar para los demás es algo súper grande para ti. Y yo salí totalmente recargada entendiendo que lo más seguro tengo la misión de poder conectarme con muchas mujeres que vivimos el día a día igual y que están en la misma situación que yo y que estamos en medio de los problemas que nos trae la vida y al mismo tiempo queremos acercarnos a Dios ujú, y tratar de encontrar el equilibrio en donde me acerco a Dios, pero también tengo el peso atrás que mm. cómo hago para acercar a mi familia, cómo hago para acercar a mi esposo, o sea, en fin, creo que estoy en esa labor y ha sido algo que ahí vamos poco a poco y que de pronto el mismo Dios me ha dado la gracia para cuando le pido, ¿no? Que me ayude a cargar todas mis maleticas juntas. Qué belleza. Me encantó lo que dijiste. A veces pensamos que no, bueno, es que a mí me han dicho, por ejemplo, no, era, es que yo no vengo, ¿para qué me voy a acercar yo a Dios? Si yo no, a mí me dicen, si yo no tengo una vida o no tuve una vida como la tuya, que fue pura tragedia. Es No, o sea, pero qué belleza porque es que cada uno es único, ¿no? Ante los ojos de Dios y cada uno está escribiendo una historia de película porque tenemos al mejor guionista y yo soy la actriz del Señor, pues, y tú también eres la actriz del Señor y él siendo el mejor total. guionista. Entonces, con eso que acabas de decir, me gustó mucho ese balance. Acabo de mencionar que eres esposa, que eres madre, que estás bajo el sacramento del matrimonio, que hoy en día casi ya nadie se quiere comprometer o mucho menos casar porque no comprende y si medio entiende, piensa que es para la foto, para el selfie de Instagram y ya. Entonces, vamos a empezar, yo creo que por lo primero, el sacramento del matrimonio, ¿qué ha significado para ti antes que te fueras a casar? ¿Ya tú sabías todo este concepto de yo lo tengo que llevar a él
al cielo, a santificar, y Él me tiene que santificar a mí, esta es mi ayuda adecuada. ¿Comprendías eso? ¿Sabías Y eso? nada que ver, nada que ver. O sea, todo esto pasó después de. Yo siempre he sido católica toda la Ujú, vida, pues, a ver, estudié en un colegio de monjas, iba a misa los domingos de vez en cuando, o sea, yo en verdad era súper tibia, o sea, yo creo en Dios y ya está, entonces ya yo merezco el cielo. claro. Pero yo, yo vivo en Barranquilla, Mm, ¿cierto? Pero hubo una época de mi vida en la que yo viví en otra ciudad, en la capital, en Bogotá. Y trabajaba en la televisión, yo era actriz. Entonces, bueno, en esa época fue donde yo conocí al papá de mi hija, la mayor, y en ese momento yo tuve un matrimonio civil. Yo me acuerdo que en esa época a mí me hablaban de la palabra matrimonio y yo decía, ok, si yo me caso, tiene que ser lo súper grande, el matrimonio, los invitados, las flores, el club, tata, o sea, yo organizaba mi matrimonio, como lo acabas de decir, para las fotos. Luego me regreso a Barranquilla y me regreso con mi hija por una oferta de trabajo. Tengo que confesar que tenía un novio aquí en la ciudad que me movía a que también me viniera. Y estando acá las cosas se dieron súper rápidas porque me toca hacerte el resumen del resumen del no, resumen. no, no, tranquila, aquí estamos para escucharlo. Las cosas se dieron súper rápido y yo conocí a mi actual esposo hoy en un octubre y él me propone matrimonio en marzo del año siguiente. Okey. Antes de yo conocerlo a él, ya yo había tenido uno que otro encuentro particular con Dios y había empezado mi proceso de acercarme mucho más a Él, había hecho Emaús, había tenido uno que otro rosario con uno de estos laicos que a ti te habla y te dice algo que te marcó en el corazón y dice, ¿cómo? ¿Cómo así? O sea, ¿por qué me lo dijo? ¿Cómo sabe? Entonces ya yo empecé ahí a ver a Dios de otra manera. Ya estaba teniendo estos pequeños encuentros, estos pequeños como destellos de amor que él me Mm, tiraba. Porque es que, a ver, yo tuve, creo que fueron 6 meses, 6 meses en el que yo oraba de rodillas y yo le decía, oh, Dios mío, yo solo te pido dos cosas, un trabajo estable y un hombre que me ame. No te pido más nada. Yo venía de una decepción amorosa, venía del trabajo en el que ya se me estaba convirtiendo en un caos porque la televisión ya no era lo que era antes. mm, Entonces ya yo tenía que ver cómo le pagaba el colegio a mi hija, ya yo me sentía sola, o sea, ya yo estaba en el que me siento en el lugar equivocado. Entonces yo empecé 6 meses esa oración, Dios mío, un trabajo estable y un hombre que me ame incondicionalmente. ¿Me entiendes? Ya pasó del hombre que sea tal, tal, tal y tal y tal, porque ahora te claro, dicen, escribe el hombre que quieras. claro. Entonces, bueno, en diciembre del 2016, yo cojo mi maleta, me vengo de vacaciones a Barranquilla, tenía el noviecito que en esa época no sabía que era el hombre que me amaba completamente, Claro, pero claro. estando aquí en Barranquilla me sale una oferta de trabajo para presentar un programa de Mm. televisión. Y yo, ¿cómo así? O sea, sí, esto era lo que yo le estaba pidiendo a Dios, pero mi hija vive en Bogotá. Ahí vienen Y los pero, después uno dice: "Ay, señor". sin embargo, yo estando en esa reunión, yo le Claro, dije al gerente, yo le dije, acepto, claro. acepto. Y cuando yo salí fue que yo pensé en la decisión que había aceptado. Mm, Entonces, bueno, empieza todo el camino, empiezo a trabajar y creo que se estaba dando la primera promesa que Dios me estaba cumpliendo, que era ese trabajo estable por el que tanto le claro. estaba pidiendo. Y en marzo, mi actual esposo me propone matrimonio. Y yo le digo que sí. Yo me sentía lista para casarme con él y había adquirido algo que se llamaba amor propio, que me lo enseñó mucho la soledad. Entonces yo Mm, sentía hacia él un amor bonito y sano, claro. no dependiente de nada. Mm, Sin embargo, en ese momento te tengo que confesar que a pesar de haber recibido dos super, hiper, mega regalos de Dios, de todas maneras no pensaba como que, wow, acá hay algo más. Yo simplemente dije, ay Dios, qué lindo y ya está. Y nos casamos y en el momento cuando nos casamos yo sabía que me iba a casar por primera vez por la iglesia, porque yo no me había casado por la okey. iglesia. Y sabía que venía como un compromiso, Mm, pero el tema de
de conocer todo lo que significa la palabra matrimonio, indiscutiblemente ha sido cosas que he aprendido de la pandemia para acá. Wow, qué Porque en belleza. la pandemia fue que yo hice la consagración a Jesús por María. Okay. Y ha sido como un caminar que mientras antes yo gateaba, ahora, a pesar de no saber nada, porque uno nunca sabe Mm. nada de lo que debe saber, creo que estoy a años luz de la persona que yo era cuando me casé, gracias a lo que todos los días voy aprendiendo en este caminar. No, y que gracias al Señor que te fue, ¿no? Metiendo cada vez más en este asunto, yo le llamo, como decía San José María Escrivá de Balaguer, el negocio del cielo, el negocio de la vida eterna, porque qué difícil hoy llevar un matrimonio sin esos pilares, ¿no? O sea, qué difícil. Si ya para uno mismo la vida tiene sus turbulencias, sus tropiezos y a veces siendo mujeres uno no se aguanta ni uno mismo estando solo. Hay días que uno no se aguanta como con el otro, ¿no? Entonces, esa visión ahorita de decir, ok, el matrimonio es como lo que apunta a esa unión con Dios. O sea, es algo visible entre pareja, pero que debería ser ese amor que nos apunte a Dios. Por eso hay algo muy bonito entre los sacerdotes que ellos ya están viviendo lo que sería la vida eterna, pero en la tierra. Ok. Porque ya está, sí, esa unión con Dios, eso lo decía San Juan Pablo II. Entonces, ¿cómo fuiste aprendiendo, digamos? Dices que en la pandemia, quizás porque en ese momento estábamos todos atrapados y que de hecho ahí hubo más divorcios, o sea, mucha gente se separó, incluso hasta anulación, ¿cómo es? Anulación matrimonial. Eso, anulación matrimonial. Bueno, ustedes saben, ustedes lo escriben aquí abajo en los comentarios. Pero ustedes saben lo que quise decir. Hubo más, entonces quizás ustedes que se fueron, ponen a Dios, ¿no? Deciden poner a Dios de primero, digamos. O sea, ¿cómo vamos a reorganizar esto? Sí, a ver, aquí ustedes es mucho. Yo decido poner a Dios. Ah, porque él todavía no estaba, ajá, ese es otro cuento. Él todavía no Sí, estaba. lo que pasa es que mi esposo todavía es, es muy hombre, hombre, en el sentido de que Claro. él todo tiene que tener el porqué. Ujú. Y él ha tenido últimamente, yo se lo he dicho, una función clave en mi matrimonio, pero como para no adelantarnos nada, ya después te cuento más adelante como el proceso en el que Ok. está mi esposo ahora. Pero en ese momento, cuando yo decido empezar la consagración, y sí es verdad que la pandemia acabó con muchas cosas, así como también reinventó y empezó y unió a muchas personas, y yo pues te hablo desde mi lado, gracias a esa pandemia, fue que yo empecé esta consagración debido a voy a ver qué es lo que es porque no tengo más nada que hacer. Mm, claro, O sea, la voy a imagínate. hacer. Y me meto el primer día a hacer una consagración, a ver qué dice el man, y resulta que el primer día yo termino como así, ya quiero que sea el segundo día, y entonces el tercer día, y resulta que yo salgo con esa llama en el corazón que nadie ha podido apagar. Y afortunadamente creo que hay algo que mi esposo me ha respetado, y es que definitivamente cuando yo le pedí a Dios, el hombre, que me amara incondicionalmente, es que Dios sabía que yo me iba a meter en este camino. Y como él sabía que yo me iba a meter en este camino, me tenía que mandar a un hombre que me alcahueteara absolutamente todo. Y Claro. entonces, a pesar de él tener sus millones de preguntas, el día de la misa, el que estaba ahí primero era él. El que me trajo la rosa era él. Entonces él siempre me va apoyando, me va escuchando, me hace millones de preguntas, a veces no sé qué responderle, pero él siempre está ahí. Entonces, creo que él sabe que, que yo quiero poner a Dios. De hecho, una vez me pasó que estaba Mm. en un rosario y éramos varias personas y estábamos en un rosario virtual, y al final como la líder del grupo llega y dice, no se les olvide que nadie es más importante que Dios, Dios debe ser lo primero en su familia, yo no sé qué, yo no sé qué. Y llego al cuarto y mi esposo me dice, mira mi amor, yo no pretendo competir con Dios y yo sé que Dios es lo primero para ti, pero bueno, también me gustaría que nos organizáramos porque la casa, los hijos, la familia, yo, mi amor, o sea, no, tranquilo, o sea, no es que tú entres a competir con Dios, si nosotros tenemos a Dios en la mitad, tú y yo vamos a estar bien. Entonces, ha sido un proceso en el que todavía estoy, en el que todos los días le pido a Dios discernimiento sobre cómo acercar a mi esposo a él, sobre todo porque tú sabes que
Bueno, en general los hombres son demasiado racionales para Total. todo, para todo. Entonces ha sido como un proceso en el matrimonio. Pero ¿por qué te lo digo? Porque cuando las personas están en la misma sintonía, tú puedes estar o ambos en la sintonía con Dios o ambos sin sintonía. Y se Total. pueden entender y pueden durar toda la vida, porque pasa. El tema es cuando tú conoces lo grandioso que es Dios en tu vida, tú no quieres que esta persona también se lo pierda. Total. Entonces, obviamente me gusta jalarlo y entiendo que él tiene que tener su proceso, su momento, su manera, y Dios lo llamará a su manera. Y pues hemos tenido ya millones de casos a lo largo desde la pandemia para acá. Sé que ahí voy, pero ha sido muy bonito sobre todo ver en él cómo ha respetado, incluso hasta apoyado mis momentos en los que digo, mi amor, este fin de semana me voy de retiro, chao. Y él, mi amor, váyase para el retiro. Dani, y por ejemplo, para las personas que nos está escuchando, me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque esto no solo va a pasar con la pareja, sino cuando uno conoce el amor de Dios. Es como cuando uno se come un chocolate demasiado increíble y tú quieres que todo el mundo coma ese chocolate, para llevarlo a una analogía más terrenal. Pero uno a veces raya en invadir el espacio del otro y el tiempo del otro, y es ahí donde también en los matrimonios que yo he escuchado mucho, cuando me toca dar charlas y la gente se acerca, Irán, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? Y yo, bueno, yo no estoy casada, pero lo que sí he aprendido, y más bien te lo pregunto a ti, ¿cómo tener esa paciencia, ¿no? ¿Cómo saber esperar al otro y verlo con esos ojos de misericordia y dejar que, bueno, el Señor ha tenido misericordia con nosotros y supo esperarte en tu momento? ¿Cómo hacerlo hacia tu pareja? Y yo creo que la siguiente pregunta, o sea, ¿cómo saber esperar? Y después, ¿cómo saber cuando uno dice, bueno, ya en verdad he intentado todo y en verdad aquí no hay nada? Bueno, fíjate que todo esto empieza una vez, yo no sé si te has leído el libro, miércoles, se me escapó el nombre, lo tenía ahora y se me escapó. Mm, El poder de la esposa que ora. no, no, no he llegado todavía. Bueno, pero léelo, por si acaso. Para que me prepare. Mira, el poder de la esposa que ora es muy bello porque hay un capítulo en el que a mí me quedó que sirve no solo por la esposa, sino por la mamá, por la hermana, por la amiga. Cuando nosotros queremos orar por una persona, por lo general, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos, Dios mío, ayúdalo, Mm, cámbiale, muéstrale, o sea, tú estás orando por la otra persona, mm, pero tú nunca has orado en qué estoy haciendo yo. ¿Qué será que tengo que corregir yo? En medio de nuestras buenas intenciones en la oración, siempre estamos poniendo por delante el egocentrismo, mm, porque siempre estamos poniendo a que la otra persona cambie. Y eso lo aprendí en ese capítulo. Si yo quiero que mi esposo cambie algo, primero tengo que orar yo para que el Señor me muestre qué es lo que tengo que cambiar yo, porque es que de pronto la del error soy yo. Siempre nosotros creemos que el error lo tiene la otra persona. Entonces, yo he aprendido a que en medio de mis oraciones desprendidas, y ha sido un poco como el testimonio con el que yo terminé en Miami, yo siempre le decía a Dios como, muéstrame qué tengo que hacer. Señor, ayúdame a cambiar a mí para yo poder acercarlo a Él. Ayúdame a yo ser coherente con lo que yo mm. digo, hago y pienso para que mi esposo y mis hijos no sientan que es que hablo mucho y hago poco. Entonces, más allá de la paciencia, porque no me gusta mucho esa palabra, porque el que quiere paciencia entrena la paciencia. Entonces yo no quiero paciencia, yo quiero discernimiento. Yo le pido más discernimiento a Dios a que me ayude a, a cómo sobrellevar la vida matrimonial, a que me dé discernimiento de cómo actuar como mamá, incluso cuando quiero las cosas también que me regale discernimiento y así, y creo que todo este proceso ha sido una gracia que Dios me ha regalado, porque ha sido una gracia de Él en, en uno tener al hombre que me alcahuetea, que me vaya el fin de semana de retiro y se quede con los 3 niños. Y también ha sido una gracia que Él pone en mí, que cuando Él hace algo que no me gusta o no me molesta, yo sepa callar para orar.
lo ha logrado con unas cosas y hay otras cosas con las que yo me digo, pero Daniela, si tú sabes que lo que tienes que hacer es orar, ¿por qué le recalcas? Porque entonces Sí, todavía hay claro. muchas cosas que me faltan, porque Hanna, no somos perfectos. Entonces, creo que estoy en el aprendizaje de otras situaciones en las que tengo que poner en práctica lo que te estoy diciendo. No, y todos en todo momento, porque una cosa es decirlo, pero esto es difícil, el camino espiritual. Por ejemplo, hace poco escuchaba un caso y me imagino que es como el tuyo. Ella me decía, Irán, hay que aprender a bajar cabeza. Por eso ahorita las feministas, Sí, este, cuando escuchan eso piensan como que qué horrible, ¿no? O sea, cómo aprender a bajar la cabeza, pero yo creo que eso no va sino con todo, uno tiene que aprender esa humildad de saber cuándo hay que, lo que tú decías, saber callar. ¿Cuál cómo dirías tú que uno bajar cabeza, que yo creo que las mujeres están así retorciéndose en esto? siento que cuando entendí la frase que para pelear se necesitan dos, comprendí que yo prefiero callar para que la marea se calme. Mm, Porque en medio de la tormenta, qué hizo Jesús en esa barca? Guardar la calma. Porque en medio de la tormenta el hablar solo te lleva a gritos, a palabras no deseadas. Entonces, en la medida que he aprendido esa frase, he entendido que para mí bajar la cabeza es ganarme un pedacito de cielo. Porque no me voy a poner al nivel y trato, y claro. mientras estamos en discusiones, porque muchas veces pasa, muchas veces yo estoy mirándolo y así como muchas veces caigo, otras veces estoy, Espíritu Santo, ilumíname, no permitas que caiga en tentación. Espíritu Santo, por favor, cálmame, contrólame, contrólalo, ayúdanos. Y Él está hablando y yo estoy tratando de en silencio estar orando para no escuchar, porque hay una realidad y es que el ser humano con rabia busca sacar lo peor. Claro. Y es lo triste. Qué bonito eso que acabas de decir, que vayan anotando, o sea, ese diálogo interno que uno tiene que tener todo el tiempo, es esa, yo le llamo esas pausas divinas que uno tiene que hacer a lo largo de todo el día, ¿no? Estar en Mira, esa hoy me conciencia. pasó, hoy me pasó. Estábamos teniendo una discusión por WhatsApp y yo Con emoji o sin emoji. con emoji, con video, con audio, con de todo. Y al final yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Perdón si te molestó, te amo. Ya. Y enseguida él me dice, mi amor, yo te amo más. Y entonces me di cuenta que para qué seguir alargando la pelea si a veces el amor puede mucho más. Y el ego de nosotros los seres humanos en querer tener la razón es demasiado complicado. Cambiaron de los emojis de la carita brava a puro corazón. Dani, y entrando también en este tema, em, ay, se me fue, mi gente, hay que llamar al Espíritu Santo. Tenía la pregunta, ya volvió, ¿viste? Estaba ahí, amén, San Miguel Arcángel. Mira, una de las cosas que yo más he escuchado es parejas que se empiezan a aburrir el uno del otro. Yo creo que la gente se desahoga conmigo, no sé por qué, pero se desahogan full conmigo. Entonces, por ejemplo, escucho al lado de mis amigos, los hombres que ya están casados, Irán, es que es demasiado tóxica, se vuelve muy intenso, eso que se acaba de decir, pelea, pelea, pelea. Y entonces, en vez de, no mandan el te amo, sino se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí. Y obviamente la mujer entra en esto de que es que él ya no me conquista, o sea, como que ya no te sientes valorada. Entonces está estas 2 áreas, tanto en el hombre como en la mujer quebrada, en la identidad, en el autoestima. Entonces, ¿cómo reinventarse? O sea, ¿cómo luchar cada día con eso? Porque sabemos que están los 3 enemigos del hombre, que son el demonio aprovecha esa situación, Sí. el mundo aprovecha la situación y la carne que es débil. ¿Cómo mantenerse? Fíjate que yo pienso que las personas, la mayoría, nosotros vamos en modo automático. Entonces vamos por la carretera Mm, en modo automático. Esa carretera así fija que tú ves que es bien larga, que tú dices que es deliciosa para manejar porque no tienes huecos, cruces, mm, porque cuando tú vas en derechito, lo más seguro es cuando más sueño te da. Pero en mm. esa carretera que tiene huecos, que tiene caídas, que tiene cruces, es cuando tú estás más atenta a prestar atención. Y nosotros los seres humanos vamos en una carretera en derechita. Y eso te lleva a perder la conciencia de
lo que pasa a tu alrededor, de la persona que al final del día se acuesta a tu lado, de la persona o de la mujer que está al lado tuyo, que pasó millones de cosas para poder traer a tu hijo al mundo, los detalles, los hijos, tantas cosas que al final del día, cuando ya tú te acuestas, tú dices, ya estoy cansada. Entonces, estamos en modo automático y espero. Porque entonces nosotros esperamos a que me conquisten, es que mi esposo no hace lo mismo que hacía hace 4 años cuando nos enamoramos, es que ya yo siento que mi esposo no me dedica tiempo. Y sabes que, Airam, hay una realidad, y es que entre tú más te sientes a analizar las cosas negativas en tu matrimonio, más vas a tener justificación para decir, no, es que esto no va más, porque tú empiezas a llenar una bolsita y entonces ya no hace, ya no hace, ya no hace, y entonces uno es el pobrecito. Y yo creo que y mi esposo y yo hemos tratado de tener un poquito de conciencia sobre nosotros. Hemos tratado de tener un fin de semana en el que vamos a que los niños se queden con los abuelos y vamos a tener un espacio para nosotros. Y muchas veces uno se da cuenta que el matrimonio no estaba perdido, sino que simplemente estaban cansados. Mm. Entonces, ¿cuántos matrimonios se dedican a una vez al mes, o yo no sé cada cuánto tiempo tengan, a tener un momento para ellos como pareja, para recordar, para sentar a tomarse, no sé, una copita de vino en el balcón, para que no sea la excusa que es que nadie tiene cómo cuidarte a los niños, sino que te sientes en el balcón de tu casa o en la sala a tomarse su copita de vino, a escuchar la música que los enamoró y a recordar qué fue lo que te enamoró de otra persona. Mm. No, no lo hacemos, porque en la vida agitada solo estamos viendo las cosas que ya no nos gustan o las cosas que nos molestaron. Entonces, yo creo que es un trabajo de parte y parte, pero sobre todo de tu parte, independientemente que sea que esté escuchando. Es un trabajo de parte y parte, pero si la otra parte no la está poniendo, entonces es un trabajo de tu parte. Porque si tú sí quieres luchar por tu matrimonio, y si tú estás consciente que esa es la persona que Dios puso en tu vida para, para santificar ese matrimonio, como la figura de José y María, tiene que haber respeto, tiene que haber amor, tiene que haber tolerancia, tiene que haber ganas, y en todo eso es de lado y lado. No nos podemos quedar con la figura que es que tengo que esperar que él me vuelva a enamorar. Yo, ¿por qué no le puedo decir a mi esposo lo lindo que se ve hoy? O Claro. sea, ¿qué hago yo? ¿Sabes? Y todo esto va directo al libro este que te comenté. ¿Por qué no puedo dar yo el primer paso? Porque siempre tengo que esperar. Y en la espera es cuando los matrimonios acaban. Porque yo Mm. me quedé esperando que la otra persona hiciera. ¿Por qué no lo hiciste tú? Ahí tienes un libro que puedes escribir. ¿Por qué no dar yo el primer paso? El primer ¿Viste? paso, Ahí, claro. ahí tienes, anótalo para que escribas un libro, Dani. Me gustó mucho lo que decías, de hecho, porque yo estoy ahorita escribiendo, yo escribí un primer libro, ahorita estoy escribiendo el segundo libro que se llama Volverse a enamorar. Y me recuerda mucho a las Sagradas Escrituras cuando el Señor Dios Padre le dice, Shema Israel, escucha Israel, recuerda Israel, o sea, que yo te he amado con amor eterno. O sea, hay que volver a ese recordar, así como por eso Dios Padre envió a su único Hijo Jesús, es para recordarnos que el amor eterno existe y que el amor verdadero existe. Entonces, qué lindo eso, poder volver a recordar, ¿no? Utilizar esa potencia del alma que se llama la memoria para recordar esos momentos en que nos enamoramos, ¿no? Y no estar Total. en el piloto automático, que esto también nos pasa, yo aprovecho para decirlo, en nuestra fe. Quedamos en una fe monótona, monótona y como que nos vamos aburriendo y eso es lo que quiere el mundo, que te aburras para aislarte, para deprimirte, para aniquilarte. Sí. Ese es el plan, ese es el plan, pero qué bonito eso que cada quien pueda sacar un espacio independientemente en sus vidas para volver a recordar y traer el matrimonio. Y tú, por ejemplo, que tienes hijos, otra de las grandes, yo creo que peleas que hay, que muchas veces la mujer se olvida del esposo cuando nacen los hijos, ¿no? Porque uno lo ha escuchado. Como te digo, como yo no estoy casada, Dani, a mí todo el mundo me cuenta.
Y me lo cuenta porque después me dice, Nairán, tú no puedes hablar, tú no puedes ser chismoso porque después te tienes que confesar. Y eso es pecado. Pero bueno, aquí no decimos nombres, sino la situación. Entonces sí, la mujer se olvida del esposo y en las Sagradas Escrituras dice, no, o sea, primero es tu pareja, ojo, y después los hijos. Qué fuerte. ¿Cómo manejar eso, esa ecuación? Es que es difícil, porque el amor que uno tiene hacia un hijo es una cosa tan gigante que Guau. tú sientes que el amor que tú tienes hacia tu hijo es imposible que sea monótona como tú la tienes con tu esposo. Entonces, obviamente, el amor hacia tus hijos es una cosa que todos los días, mira, te tiene al límite, sea para bien o sea para mal, pero te tiene al límite. Cuando son muy chiquitos, y sabes, yo creo que es la primera crisis matrimonial, es cuando el bebé es recién nacido. Ok. Porque es que el man no habla, no camina, no, el man solo llora, entonces tú no sabes tampoco qué Mm, tiene. Tú estás como mamá entendiendo qué es la maternidad y es tan complicado. A ver, en uno de mis pospartos, yo tengo 3 hijos, y en guau, uno de mis pospartos yo sufrí depresión posparto guau, y fue espantoso. Mira, yo tengo malla en mis balcones por mí, porque a mí me llamaba la atención el balcón. Fue una cosa guau. espantosa, Qué espantosa. fuerte, qué fuerte. Muy, muy. Entonces, a mí no se me va a olvidar que a mí mi esposo me decía, Dios mío, pero tú me dijiste que cuando el embarazo se acabe, ya tú te ibas a poner normal, ¿verdad, mi amor? Y yo, sí, ya, mi amor, esto déjame que es el embarazo. Y entonces terminó el embarazo y yo estaba peor. Y él un día me dice, pero ¿qué pasa contigo? Tú me dijiste que esto era cuando se acabara el embarazo y ahora estás peor. O sea, y uno como mujer no sabe a lo que se va a Claro. enfrentar. Si no lo sabes tú como mujer, menos lo sabe el hombre. Wow. Y entonces ahora dejemos la emocionalidad a un lado y vámonos un poco a lo científico. Oye, tú cuando ves a tu bebé en tus manos, tú dices, esta cosita que es inmensa comparada a cómo empieza, la formaste. Tú Wow. sabes la cantidad de hormonas que tu cuerpo tiene que trabajar para formar un ser humano. Que seas la única persona que tenga la capacidad de tener dos corazones, que tú tienes el tuyo y el Wow. de tu hijo, y tú estás formando un cuerpo. Yo cuando pienso en eso digo, oye, de verdad que ser mujer no es fácil y lo que viene después de, porque imagínate que algo que estuvo en tu cuerpo tanto tiempo se lo arranquen a tu cuerpo. Así como cuando tú dices, oye, me arrancaron a mi hijo y ya tú lo tienes afuera, imagínate que se lo arranquen a tu cuerpo. Entonces, las hormonas de una Mm, mujer suben y bajan, es lo primero que un hombre debería mínimamente comprender. claro. Para que la primera etapa, que sea esa etapa de la maternidad tan difícil, que todo el mundo la quiere eh, poner maravillosa y no, no lo es. Es extremadamente difícil, complicado. Y si tienes una cesárea, entonces también Mm, súmale la raja y al levantarte cada 2 o 3 horas, o sea, todo esto que suena terrorífico, que al final es hermoso, porque no existe amor más grande que cuando tú ves a tu hijo. Pero debería ser la primera etapa de acople del matrimonio. Entonces, en un principio, yo sí creo que lo primero es tu hijo, porque es que mm, la vida de esa personita depende de ti. El problema es, uno, cuando el esposo no entiende que el ser humano depende de ti. Dos, cuando el mm. esposo no entiende la descarga hormonal por la que pasa una mujer. Y tres, cuando pasa el tiempo y la mujer se queda pegada en el amor obsesivo hacia el hijo. Claro. Perdón, No, perdón. no, no. Y tres, cuando llega a ese amor dependiente de los hijos. Claro. Yo siento que yo amo a mis hijos con loca pasión desenfrenada. Sin embargo, siento que trato, por lo menos, de vez en cuando, de poder demostrarle a mi esposo que hoy no importan los niños, sino que importa él. O sea, Claro. por eso te vuelvo y te repito, yo creo que es algo que nos toca a nosotras como mujeres ponernos la mano en el corazón, porque aunque sea difícil, yo creo que los hombres necesitan de la sabiduría de la mujer Mm, para darle la respectiva importancia a todos. qué belleza.
Dani, y esto que, si nos puedes compartir, que mencionabas, esa responsabilidad tan grande cuando o sea, a mí me acaba de caer el 20 y es verdad, o sea, son dos corazones que carga la mujer, el de uno más el del bebé, o sea, dos corazones. Es una entrega, es un sacrificio. Ya cuando los hijos después van creciendo, tú que sigues trabajando, activa, estás en todo, muchas mujeres piensan que no, ya se le acabó la vida, ¿no? O sea, como que ya me dejé y la vemos por ahí así como yo mal peinada y ya, y sí, ahora cómo balanceo entre mi futuro, mi trabajo, porque eso viene después, más adelante, ¿no? Porque he estado escuchando podcasts de mamás por ahí que no tiene que ver nada de iglesia, ojo, otros podcasts que vi, entonces era como tener algo balanceado, ¿no? O sea, cómo volver a retomar tu carrera, pero sin olvidar esto. Entonces, tú que estás en todo esto, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo volver? ¿Cómo retomar? ¿Cómo animar? Yo creo que a esas mujeres, y ojo, a decirles que uno, el primer trabajo y el más increíble que tiene es ser madre, que nunca se les olvide que esto es un regalo, una vocación, porque a la gente se le olvida esa belleza y ya después como que quedan ahí como si la vida se acabara. Entonces, ¿cómo unir todo ahora sí? ¿Cómo balancear ya que nos has contado un poquito de todo? Estos últimos años a mí, bueno, me lo ha enseñado que todos mis planes y proyectos se los pongo a Dios, ¿cierto? Sin embargo, he tenido caídas, es decir, entre mi segundo y mi tercer embarazo, a mí me sacan del canal en el que yo trabajaba, y pasaron 3 años en el que yo salí completamente de la televisión y yo quería volver. Al mismo tiempo, la maternidad, este último embarazo, me estaba dando duro porque yo sentía que yo había perdido un poco lo que era yo. Ujú, Y yo tuve muchos momentos de oración en el que yo le decía, Dios, yo estoy feliz amándote, estoy feliz teniendo todo el tiempo para ti, estoy feliz en mi casa, no te lo puedo negar, pero me he dejado de sentir útil ujú, porque yo no soy de quedarme en mi casa, no me gusta. El hecho de que tú salgas, a ti te hace arreglarte, maquillarte, sentirte productiva, sentirte útil. Entonces, yo, yo, yo recuerdo que ya yo me sentía apagada. Y empecé a decirle, Dios, por favor, yo te lo pido, ponme en donde tú lo quieras, pero yo solo te pido, a mí me gusta la televisión, ayúdame. Entonces yo me sentía mal en la oración porque yo decía, está bien que yo le esté pidiendo a Dios estas cosas materiales, yo soy mucho de la que me doy mucho látigo sobre lo que yo le pido a Dios cuando medio le pido algo material, porque como mi oración hacia Dios siempre ha sido como sorpréndeme, y cuando yo le pido algo establecido no me lo da, y cuando le digo sorpréndeme, me sale con unas cosas hermosas. Entonces soy muy poco de pedirle cosas específicas, pero yo recuerdo que yo le decía mucho, Dios ayúdame, a mí la televisión me gusta, pero pasaba un año y nada. ujú. Después entonces el embarazo y yo, ahora peor. Entonces después ahora el primer año del posparto y estaba gorda, fea, qué desastre, quién me iba a llamar, porque yo en los embarazos me subo 30 kilos, o sea, cada embarazo me pongo más gorda y entonces yo decía, Dios mío, este, ¿a dónde voy? Y yo sentía que internamente yo tenía una lucecita que estaba apagada. Pero hubo algo y fue que creo que nunca desfallecí en Dios mío, ponme donde tú me quieras poner, te lo pido. O sea, donde tú me pongas, la única condición que yo te pido es que donde tú me pongas no permita que nada me haga olvidarme de ti. O sea, que tú me vas a dar un trabajo en la televisión porque tú sabes que a mí me gusta, ponme, pero que ese proyecto o eso que yo voy a hacer no me permita alejarme de ti. Entonces, es modo avión. Tengo esto en modo avión y me están entrando llamadas. ¿Qué hago para que no me entren llamadas? Esto es parte para que la gente vea, ¿viste? Así es la vida, mi gente. Hay que Dios, Este, eh, ¿por dónde iba? Ah, bueno, entonces ya yo sentía que yo tenía esa luz apagada, o Claro, sea, parte de mi claro. desierto, ¿no? ¿Cómo retomar? Yo creo que un día este año, fui invitada a un programa que era el mismo morning show con otro nombre
del mismo canal en el que yo trabajaba hace 4 años Mm, y me sacaron. Y estando ahí, bueno, hablé con el nuevo gerente, luego me llamaron a una entrevista y siento que todo se fue formando y cuando me llaman para trabajar, eh, bueno, primero lloraba porque yo le decía a Dios como que gracias porque me diste lo que tanto te había pedido. Me acuerdo que tuve una conversación con mi padre espiritual y él me decía, hija, que yo sentía que yo te veía ahí hace rato, pero no te lo quería decir porque uno no sabe cuándo es mm, y dos, no quería como tocar tus fibras, pero no sabes cuánto me alegro porque yo siento que esto es lo tuyo, yo siento que a Dios le gusta que tú estés ahí. Y sin embargo, yo me acuerdo que yo pensaba como, ¿será? O sea, ¿cómo así que Dios me quiere ahí? Porque a veces en mis oraciones, y ahorita que tú decías que todos pasamos por momentos difíciles, yo pasaba por esos momentos en los que incluso no entiendo el amor de Dios en mi vida. Como que me pregunto muchas mm. cosas. Entonces, este, yo decía, ¿será que Dios sí es verdad que sí me quiere ahí? Como, ¿por qué? Entonces, hoy, ahora, hablando contigo, estoy cayendo en cuenta que todas las mañanas nosotros decimos una frase y siempre tenemos como un sacerdote que nos da la oración del día. Y siento que he tenido una misión súper grande porque yo siempre cuando me voy al canal, yo no pongo música. O me voy orando y entonces yo me demoro 20 minutos. Entonces en mis 20 minutos yo paso por todos los estados de emoción. Río, lloro, le peleo, o sea, tengo 20 minutos Como buena mujer, todas las estaciones. total. Paso por todas las estaciones, a veces hago el rosario, a veces escucho el Evangelio del día y a veces simplemente lo alabo con canciones. Entonces, Ujú. eso me ha servido para que cuando yo llegue al programa, siempre yo tengo algo de Dios que decir, una palabra, un mensaje. Y yo ahora mismo estoy pensando como que Dios, fíjate, yo te pedí que nunca me alejaras de ti y este trabajo me ha ayudado incluso a enamorar personas de ti. Entonces, hoy lo estoy viendo con esos ojos, pero definitivamente cómo volver a mi vida, yo creo que fue algo que le pedí a Dios intensamente y creo que Dios siempre te quiere ver feliz y es algo que yo le entendí a mi padre espiritual y es que Dios siempre va a querer para ti lo mejor, incluso va a querer lo que tú quieras y te querrá complacer y te quiere poner en donde tú estás. Pero yo creo, Airam, que nosotros casi nunca le pedimos a Dios las cosas. O sea, nosotros recurrimos a Dios para pedir cuando estamos en el momento de auxilio, Mm, pero no le pedimos a Dios discernimiento sobre quién es el hombre para mi vida, sobre cuál es el trabajo para mí, sobre qué decisión tomar. Y entonces como no lo escuchamos nunca antes de, cuando ya estamos metidos en el problema, ya es más difícil claro. salir. Entonces, desde que he tenido como diferentes experiencias con el tema de esa oración desprendida, siento que yo todo se lo voy poniendo a Dios antes de, y siento que yo estoy aquí porque se lo pedí, porque a él le gustó el tema, que no me iba a separar de él. Y yo como mujer te confieso, mis amigas me dicen, Dani, volviste a ser otra. Porque a pesar que tú eres mamá y tú amas a tus hijos y a pesar que tú eres esposo, esposa y amas a tu esposo, llega un punto en que la rutina te absorbe. Claro. Entonces yo necesitaba salir de la rutina. Y eso me ha enseñado. Llego a mi casa más recargada, por ahí dicen que hay un estudio que dice que esas mujeres que tienen la oportunidad de salir y trabajar llegan a su casa mucho más felices que aquellas que están todo el día lidiando con los hijos. Entonces nosotros tenemos que ser unas afortunadas, sea cual sea tu decisión, si eres de las que estás en la casa, estás haciendo una tronco de labor, y si eres de las que sales a trabajar y llegas como que no entiendo mi trabajo, o sea, siempre nos vamos a quejar por algo. Yo te invito de verdad a que tú cambies esa queja Mm. por una bendición, porque cuando tú tienes la oportunidad de cerrar tus ojos y de en sentir el abrazo de tu hijo, mira, lo he vivido tanto estos últimos días, yo cierro los ojos y yo Mm. digo, Dios mío, de verdad, gracias, gracias por la vida de estos hijos míos que tú me has regalado para yo sentir un poquito del amor que tú debes Mm. sentir por mí. Porque si yo siento algo tan grande por un ser humano, imagínate lo que Papá Dios puede sentir por nosotros. Qué belleza.
Qué belleza todo eso. De verdad, uno solo lo experimentaremos si algún día el Señor nos da la posibilidad de entrar a ese cielo, ¿no? Algo que tú decías y Entonces, algo que tú decías y para ir culminando un poco es que a veces le pedimos cosas a Dios, por ejemplo, esa persona que está diciendo, bueno, pero yo se lo pedí y nunca me pasó, la clásica, esa es la clásica en el mundo ajá, católico. Yo creo que uno también tiene que hacer un trabajo, no todos pedir y yo seguir, no, con mi vida así como así, no, o sea, lo que yo estoy pidiendo en oración, yo me estoy comportando, por ejemplo, alguien que quizás está escuchando esto y dice, ay, guau, yo quiero una familia, ok, ponla en oración, pero yo me estoy comportando como ese ser que de verdad es capaz de tener una familia o estoy por ahí en el mundo haciendo desastre, ¿no? Por ejemplo, quiero un trabajo, yo de verdad estoy haciendo mi labor, eh, hablando con personas, tocando puertas, ¿sabes? Porque hay un trabajo que uno tiene que hacer, no solo quedarse en oración, sino también llevarlo a esa vida activa, ¿no? Esa- buscar trabajo es un trabajo. sí, sí, buscar trabajo. Entonces, hay que también poner uno todas estas cosas y si el Señor no nos los está dando, es por algo. Ahí es cuando nos tiene que entrar esa humildad de decir, Dios es más sabio que yo y el Señor sabe por qué en ese momento, porque como decías tú, el Señor nos da las cosas para acercarnos más a Él y a la gente alrededor de nosotros más a Él. Dios no te va a dar algo en ese momento que al final te vaya a terminar alejando del amor de Dios y alejando a los demás del amor de Dios. Y es que también nosotros pedimos, pero creo que como seres humanos se nos olvida el, ok, ya yo pedí, entonces vamos a ver. Nosotros no queremos escuchar. Y a Mm, veces pedimos y en la vida nos quedamos esperando a que Dios me mande exactamente lo que yo pedí. ujú. ¿Y qué pasa si lo que tú pediste no era lo mejor para ti? Total, total. Y eso, y es donde entra la constante oración, oración. Si hay algo que uno no puede fallecer, es en la constante oración, porque Dios es fiel, él nunca cambia. Nosotros podemos cambiar, un día llora, ríe, pero Él siempre está ahí. Entonces, esa constante oración y siempre mantener, yo creo que la mirada fija en cuál es el propósito al final de todo, ¿no? Qué belleza lo que hemos escuchado. Obviamente sé que este testimonio y todo da para un libro completo, pero de saber de que al final tenemos un propósito y que es llegar, ¿no? A la vida eterna. Entonces, cuando todo uno dice, bueno, está bien, estoy cansado, estoy agobiado, quiero tirar la toalla, pero ahí es donde viene ese abrazo y ese consuelo de Dios que todo tiene un plan de salvación. Sí, sí. Y sabes, yo creo que para acercarnos al tema del matrimonio, yo creo que todos nosotros venimos de, de nuestros padres, obviamente, que vinieron de sus padres, de sus Mm, padres, de sus padres. Cada uno con sus miedos, con sus defectos, con sus errores, con sus problemas. Y yo he tenido muchas conversaciones con mi hija porque yo tengo una nena, la mayor, tiene 13 años, entonces está en una edad muy complicada. Ya es una señorita, entonces ya pregunta mucho más, ya entiende muchas cosas, ya me critica más muchas cosas. Y un día yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Y yo lloraba, porque yo soy súper llorona. Y yo lloraba y yo le decía, hija, perdóname si yo en muchos momentos no he sido la madre que tú esperes que tú esperas que yo sea. O sea, estoy aprendiendo a ser mamá de una niña de 13 años y también estoy aprendiendo a ser mamá de 3 porque es que yo sé que los hijos creen que los papás se lo saben todo y no se lo saben todo. mm, Entonces, todas esas maleticas que nosotros traemos, yo creo que nosotros podemos encontrar ese estado de armonía y no de perfección, sino de armonía en nuestra casa, con nuestro esposo y con nuestros hijos, cuando nosotros entendemos que cada uno de nosotros trae una maleta personal mm, y que esa maleta se tiene que respetar, porque ahí es donde vienen los defectos del otro, los problemas, en cuanto estoy yo dispuesta a aceptar, a tolerar, a aguantar, o todos esos términos que uno dice, que yo eso no me lo aguanto. A ver, el día en que tú te casas, tú no te casas solamente con el man que te enamoró, a ver, te estaba enamorando. Tú te estás claro. casando, también te estás casando con su pasado, con Wow. su vida. Entonces, yo creo que nosotros de verdad debemos despertar ese estado de conciencia para poder entender lo satisfactorio que puede llegar a ser el matrimonio
cuando se vuelve incluso una lucha para ti, para, para, para hacerte una mejor persona. Porque indiscutiblemente el día que tú con tu esposo prefieras no pelear, sino que prefieras guardar silencio y orar por él en silencio, óyeme, aquí la única persona que está ganando puntos en el cielo eres tú. Verlo así como ese plan de retiro. Claro, claro, o sea, yo creo que es un proceso constante de mejora. Mm, A ver, el matrimonio está diseñado para santificar a la mujer. es verdad, es verdad, es la única forma, porque en el plan original no iba a existir esto, o sea, y lo dice el Señor, o sea, en el principio cuando usa esa famosa, cuando le preguntan, pero Señor, este, Moisés decía que entonces la persona se pueden divorciar aquí y allá, no me acuerdo ahorita cuál es, pero que hacen ese reclamo en el Evangelio al Señor, y él dice, pero es que en el principio no iba a ser así, pero por la dureza de su corazón, ahí tenemos la cruz, Exacto, la que cruz ya de de entrada, que es la salvación. No, qué belleza. Yo creo que una de las cosas que he visto a lo largo de estos 50 minutos que hemos venido hablando es esa constante comunicación, ¿no? Tanto con Dios y con la pareja, o sea, comunicarse, comunicarse y totalmente bajar cabezas, ser humilde, hacer esos cambios nosotros siempre. Queremos que el otro cambie, que mi papá cambie, que mis hijos cambien, que todo el mundo se acerque y uno qué, no, uno uno tiene que doblegar con el ejemplo, o sea, pregúntate a ti que estás escuchando eso, si con mi ejemplo yo estoy haciendo que los otros vean al Señor en mí, o sea, sí. es fuerte. Y ese librito está en el poder de la esposa que ora y está el poder del esposo que ora. Ah, mira, Está para hay que ambos. buscarla. Ya saben, mi gente, busquen esos libros por ahí online para que cada quien se lo lea y de verdad poder ir creando estas familias santas, ¿no? Porque esa es la nueva evangelización. Los laicos vendrán en esas familias santas. Entonces, Y que es además un reto hacerlo con los hijos. Este, toca llevarlos a misa. Yo sé que es difícil que la bulla, pero toca llevarlos a misa, toca orar con ellos en la noche, toca que a uno lo vean hacer esto para poder ser congruente. Y al final, ¿te acuerdas que yo te dije, después te cuento lo que ha pasado con mi esposo? ujú, Imagínate que yo era de las que me iba a misa los domingos yo sola, porque mis hijos no me querían acompañar y no iba a pelear, y cuando yo medianamente le decía a mi esposo que nos fuéramos a misa, siempre llegaba tarde, porque mi esposo tiene un problema de impuntualidad y entonces ahí es donde yo todavía tengo que cambiar, porque ahí es cuando caigo en la pelea, porque él no es puntual. Entonces resulta que él hizo Emaús, mm. pero él hizo Emaús y me tocó llevarlo casi engañado. Yo le hice la maleta, yo me tocó llevarlo, le dije una cantidad de cosas para que fuera y él me hizo sufrir una semana, porque el día que él entraba al retiro, 4 horas antes, él me dijo, no voy. Wow. Él entra a Maús y sale, oye, San Miguel Arcángel le quedaba en pañales. Eso era una cosa así, un aura brillante. Él no hablaba, él no caminaba, él levitaba, eso era una cosa espectacular. Vienen con alegría, cantando vienen con alegría. Uy, tú lo sabes, o sea, eso, bueno, tú sí sabes, uno Mm, sale de un retiro y uno sale encendido con el Espíritu Santo. claro. Y entonces, bueno, él salió espectacular. Y va pasando la vida, va pasando los días, van pasando los momentos y tú no cuidas esa llamita y la llamita se va apagando, 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 apagando. Entonces yo volví nuevamente a mis misas sola y un día él me dice, pero ¿por qué vas a ir a misa ahora a las 8 de la mañana? Y yo, mi amor, porque es domingo, porque entonces contigo fijo no voy y empiezo yo la cantaleta otra vez. La cantaleta, la tóxica, la demorada, bueno, una cantidad de cosas. Y un día yo me quedo pensando y yo, ven acá. Yo tanto pidiéndole a Dios que mi esposo me acompañe a misa. Y él me está diciendo que vayamos a misa y yo le estoy diciendo que no, porque yo quiero ir a misa a las 8 de la mañana y él quiere ir a misa a las 5 de la tarde. Entonces, Sí, sí, tóxica, tóxica lo más. ¿cierto? ¿Qué estás haciendo? O sea, el man quiere ir contigo a misa, pero no quiere ir a la hora que tú quieres. Entonces empecé ¿quieres que vayamos en la tarde? Bueno, vamos en la tarde. Y últimamente él ha tenido esos puntos en el que, sin él querer, ha sido el que une a la familia en la Eucaristía. Ujú. Porque llega y organiza el día, mi amor, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y después vamos a ir todos a misa. Y
y te lo prometo, me sigue sorprendiendo porque yo me sigo levantando todos los días con ganas de ir a domingo a misa a las 8 de la mañana y no, Eso no se le ha quitado. y no se me ha quitado. Y todos los domingos él me sorprende con eso. O me sorprende con cosas como, mi amor, vamos a hacer una cosa y vamos al Santísimo. Y yo me quedo así. Ok, mi amor, vamos. Y de pronto a la semana, los 5 días, él está en sus planes que vayamos al Santísimo y no lo logramos. ¿Ah? A veces nada más vamos un día. Pero le doy tantas gracias a Dios que es Él el que está teniendo la intención de acercarme a Él. Y de hecho, la última vez que fuimos al Santísimo juntos, que fue hace como una semana, yo solo le decía a Dios, gracias, porque es que yo estoy aquí por Él. Y yo creo que Él no sabe cómo Dios lo está utilizando para unir a la familia en torno a Él, porque ha sido Él quien ha tenido las ganas de estos encuentros en Él, que vayamos como familia al, a la Eucaristía. Entonces, creo que lo viene utilizando de una manera que Él no se ha Qué dado. belleza. Próximamente lo entrevistaremos. Sí, yo Algún día cuando el Señor lo quiera, no, qué belleza, ciertamente el esposo, el hombre es el que dirige, o sea, la cabeza, y eso viene de la Biblia, entonces es el que reúne, el que lleva el mando, pero no, amén, Dani, muchísimas gracias por abrirte, sé que hay muchísimas cosas más, pero es preferible que la gente se quede con un sabor de boca y haga la tarea, que vaya, busque el libro, que baje cabeza, que siga orando y que pidamos al Señor ese don tan espectacular de la paciencia a todas mujeres, ustedes que estén casadas, ¿no? Y poder saber que ahí tiene su cruz, piénselo antes. No, mentira, mentira. sí, total. Vacilando, vacilando aquí, pero no, muchísimas gracias, de verdad, por contarnos, por abrir y sobre todo por ser muy honesta y sincera, que se notó mucho con cada comentario en decir, ¿sabes qué? Es que no somos perfectos, no porque uno esté haciendo testimonio en trabajo de televisión o teniendo la vida, uno es perfecto, no, uno está como uno quiere lograr la santidad, por eso estamos en esta misión. Entonces, muchas gracias de verdad por tu tiempo y que Dios te bendiga grandemente. Ay, no, amén. Que Dios te bendiga a ti con cada cosa que haces, que es maravillosa, súper seguidora tuya. Y nada, a todos ustedes, gracias por haberse quedado aquí 57 minutos hablando y escuchándonos. Amén. Muchísimas gracias a todos y bueno, nada, mándale este video a alguien que esté así sufriendo con su matrimonio para que se relaje un poco, pero sobre todo, en verdad, no tenga esa esperanza que hay vida y hay vida en abundancia. Muchísimas gracias, Dani. No te vayas, pero a la gente nos vemos después.